La apóstol Dominica Biermann ha viajado por el mundo durante más de 3 décadas, proclamando el Evangelio de Sion a las naciones con los milagros que le siguen. Expone las falsas doctrinas de la teología del reemplazo y predica la restauración al Mesías judío. Este es el avivamiento del tercer milenio, el siglo XXI como el siglo I. Aleluya. Shalom, shalom a todos. Hoy vamos a hablar de cómo pasar la prueba de Israel. ¿Y qué es lo que significa la prueba de Israel? ¿Y por qué van a ser las naciones e individuos cristianos probados en el caso de Israel? Algo que es probablemente uno de los mensajes más importantes, sino el más importante, de tiempo final. Así que ya comparte con todos los que tú conoces. Mientras yo canto una canción, estamos celebrando Purim, una canción que se relaciona con la reina Esther y con ese llamado. ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde está la esposa? La Esther del Mesías no se esconderá. ¿Dónde está la esposa? Aquí está la esposa de Yeshua se levantará. No tardes, y ya ve. Derrama tu espíritu ya, derrama tu ruach como el agua, Adonai. Unge a tu esposa, unge a tu esposa, unge a tu esposa. Unge a tu esposa a volar más alto en su poder. Derrama tu espíritu como agua, Adonai. Unge a tu esposa. Unge a tu esposa, unge a tu esposa, unge a tu esposa. ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde está la esposa? La Esther del Mesías no se esconderá. Eso es exactamente el tema del mensaje. ¿Tendrá Yahvé una iglesia como Esther que va a poder pararse en la brecha para el rescate del pueblo de Israel, del pueblo judío? ¿Y por qué tiene la iglesia que pararse en la brecha y batallar por Israel? ¿Va a pasar la iglesia esta prueba sobre Israel o va a tener el mismo antisemitismo de todas las generaciones anteriores? Vamos a leer primeramente lo que la palabra nos dice sobre aquellos que tocan mal al pueblo de Israel, llamada la niña de sus ojos. Zacarías 2, versículo 8. Porque así dice Yahvé de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Ahora, la niña de su ojo no es una niñita chica. Eso significa la pupila del ojo. Cuando alguien mete un dedo en la pupila del ojo, causa una reacción violenta en la persona que es agredida.
Yahvé está diciendo que cuando tocan a Israel mal o al pueblo judío mal, Él reacciona violentamente en contra de esa agresión. Y el antisemitismo es una agresión que causa que la niña de los ojos de Yahvé sea tocada y por lo tanto Él tiene que juzgar. Y el juicio puede ser bien, pero bien feroz para aquellos que han esposado teologías antisemíticas, antijudías, para aquellos que han odiado al pueblo judío de alguna forma u de otra, porque se le ha cambiado la identidad al Mesías, de un Mesías judío a un Cristo romano, y por lo tanto es fácil odiar al pueblo judío. Porque muchos de los teólogos, desde el siglo IV para adelante, escribieron cosas garrafales en contra de los judíos y del pueblo de Israel, que son los hijos de Satanás, que tienen cuernos, que son los asesinos de Cristo. Mucho tipo de mentiras se han contado, grandes mentiras, tal como Hitler dijo: cuenta una mentira bien grande, repítela muchas veces y todos la creerán. Y por lo tanto muchas de las mentiras han sido creídas. En el caso, por ejemplo, de los judíos siendo los asesinos de Cristo, es una mentira gorda, porque los que realmente clavaron al Mesías Yeshua en la cruz fueron romanos, no judíos, pero a los romanos nunca los han culpado por crucificar al Mesías. ¿Por qué? Por la identidad robada del Mesías. Por eso escribí este libro llamado El robo de identidad. Cómo se le cambió y le robó la identidad judía del Mesías y se le transformó en un Cristo romano a través de un concilio llamado el Concilio de Nicea, que divorció a toda la iglesia del siglo IV hasta ahora de todos los judíos y las raíces judías de la fe, entonces lanzando teologías antisemíticas discriminatorias para con todo lo que tiene que ser judío y para el pueblo judío también. Y estoy citando del Concilio de Nicea también en este libro, pero también de mucha de la historia sangrienta de la iglesia para con el pueblo de Israel, el pueblo judío, y cómo eso robó la salvación a multitudes e incluso a naciones enteras, y cómo nos podemos arrepentir. ¿Cómo podemos hoy retomar ese evangelio que sale desde Sion a las naciones de la tierra con poder del Espíritu Santo, con señales y milagros, revocando toda esta maldad y revocando todo el antisemitismo, revocando todas las mentiras que vienen a través de las teologías cristianas desde el siglo IV para hoy, hasta hoy, en el siglo XXI, que tienen que ver con mucho antisemitismo, retomando las palabras de Yeshua, entendiéndolas desde la raíz para irnos a un gran avivamiento y ser parte del gran ejército que se levanta, el ejército de Yahvé, el ejército de Elohim, el creador, el Dios de Israel, el Mesías judío Yeshua. Este libro es mandatorio, urgente, para todo cristiano en el mundo, para toda persona, pero seguro que para todo cristiano en el mundo y también para muchos judíos, para que vean de que el Mesías no es un Cristo romano, sino un Mesías judío. Historia, Biblia, Escrituras. Y cuando tú adquieres este libro, por un pequeño donativo, se te va a abrir un curso gratis con 57 de mis videos, muchos de ellos grabados en Israel, que han sido especialmente subtitulados al español para ti. Pero no te voy a cobrar un ápice por eso. Va a ser gratis para tus estudios, para tu instrucción y para que tú pases una transformación, aleluya, a ser la esposa del Cordero, que es judío y gentil como uno en el Mesías, hombre y mujer. El robo de identidad, el libro más importante, más urgente para estos tiempos bien oscuros. Ahora, ¿por qué estoy mencionando el antisemitismo en el siglo XXI? ¿No es eso algo de la historia, como por ejemplo durante el tiempo de Hitler o los nazis? No, amados. Las teologías cristianas que condicionaron a Alemania a ser una nación de destrucción para el pueblo de Israel fueron teologías
que pasaron por la Iglesia Católica y por la Iglesia Protestante de los tiempos. Por lo tanto, Alemania, siendo la nación más protestante, fue el protagonista de esta aniquilación del pueblo judío durante el tiempo del Holocausto nazi, o que se llama también, y la palabra verdadera es la Shoah, que significa la devastación completa o la total destrucción. Pero también fue implementada en la Polonia de esos tiempos, que era la nación más católica de todo el mundo. Y allá estuvieron la mayor parte de los campos de concentración y de los campos de muerte, en donde se mataron, aniquilaron, exterminaron a más de 6 millones de judíos. Esos son los muertos, pero ¿cuántos fueron torturados? Y algunos que sobrevivieron, como todavía tienen toda clase de pesadillas y tienen que tomar toda clase de medicamentos para calmarle los nervios de todo lo que pasaron en esos actos horríficos del Tercer Reich y de Hitler y de los SS. Pero la cuestión es que esto sucede en las naciones más cristianas del mundo. La Alemania protestante, la Polonia católica. Fue como si fuera un casamiento entre toda la religión cristiana para el propósito de la aniquilación del pueblo judío. Tenemos que entender de que incluso Martín Lutero escribió un libro, y yo lo cito en mi libro El robo de identidad, el libro de Martín Lutero, en donde él da una solución para el pueblo judío que Hitler después la implementa y la menciona en su libro Mein Kampf, que significa mi lucha, libro monstruoso. Y en ese libro él cita a Martín Lutero, en donde él da una solución final para el pueblo de Israel, y Hitler simplemente dice: yo solamente implemento y sigo las instrucciones del reformador más grande de todos los tiempos, que fue el antisemita más grande de la historia. Ese es Martín Lutero. Y esto continúa hacia todo el resto de la iglesia evangélica de una forma o de otra. No digo que todos los cristianos sean antisemitas, pero sí digo de que la mayor parte de los cristianos han comido teologías antisemíticas de todo tipo, y quiero que entiendas de que el antisemitismo, o lo que llamamos esa teología de reemplazo, es un monstruo de 5 cabezas, y yo hablo en mi libro sobre ese monstruo de 5 cabezas. Tiene 5 cabezas, es una potestad, un principado demoníaco que se manifiesta a través de Hitler, pero se manifiesta en muchas formas, incluso en iglesias y en pastores de hoy, en todas las doctrinas que están enseñando en las iglesias, que tienen siempre un sabor a antijudío, un sabor a antisemítico. Tenemos que entender de dónde viene eso. Esta potestad tiene 5 cabezas. Se llama el anti-mesito-jus, que significa el anti-mesías, que es anti-unción, el anti-Israel, que dice que la iglesia ahora es Israel en vez del pueblo de Israel, el anti-Torá, que dice que la Torá y los mandamientos de Elohim están obsoletos y no son para hoy, el antijudío, que es antisemitismo, odio al pueblo judío, y el antisionista, que dice que el sionismo es del diablo. Todo eso está en esta potestad demoníaca que está muy prevalente dentro del cuerpo de Cristo. Muy, pero muy prevalente, y por lo tanto tenemos que exponerla a la luz, porque si no la exponemos, muchos van a sufrir por el juicio de Yahvé en forma bien tremenda, porque tocar a la niña de sus ojos, tocar al pueblo judío, tocar al pueblo de Israel, incurre en juicio de parte de Yahvé. Te voy a mostrar un proverbio muy importante aquí, porque en la historia, cuando los judíos fueron atacados, mayormente por los cristianos, de hecho, muchos más judíos han muerto a manos de cristianos y en el nombre de Jesucristo que en el nombre del Islam. Aquí en este libro yo te muestro históricamente lo que muchos púlpitos no te van a decir. Te absolutamente muestro y expongo la historia de lo que realmente pasó y lo que la Biblia dice sobre ella. Por lo tanto, es tan importante obtener este libro, instruirte, porque es una arma en contra del enemigo en este tiempo final para revocar un gran juicio que ya está a las puertas de la iglesia primeramente, porque el juicio tiene que primero comenzar en la casa de Elohim, en la casa de Yahvé. Tal como dice la palabra, que el juicio debe comenzar
Pero debe comenzar primero, en la primera de Pedro dice, primero tiene que comenzar en la casa de Elohim, de Dios, en la casa de Yahvé. Entonces, para poder revocar este juicio en lo que concierne la teología del reemplazo y el antisemitismo, escribí este libro para que tú y todas tus generaciones, tus familias, tus iglesias puedan ser liberadas de este principado demoníaco que quiere destruir a todo Israel y a toda la iglesia también. Así que obtén el libro y se te abrirá también un curso gratuito. La palabra nos dice que no podemos nosotros ser como las avestruces y poner nuestra cabeza en la tierra y pretender que no lo vimos. En Proverbios 24, 11 al 12, dice, libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que van con paso vacilante a la matanza. Si dices, mira, no sabíamos esto, ¿no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según su obra? ¿Sabes lo que ha pasado durante todos los siglos de antisemitismo cristiano y matanza en el nombre de Jesucristo? Como por ejemplo, inmediatamente después del siglo IV, cuando se implementa el concilio de Nicea a través del emperador Constantino Romano, que establece que no se tiene que tener nada en común por los judíos, porque el Salvador nos mostró otro camino. ¿Qué Salvador? Un Cristo romano que se le ha robado la identidad al Mesías judío. Entonces, que no tenga nada en común la iglesia con el judío. Si no tiene nada en común la iglesia con el judío, no tiene nada en común con el Mesías Yeshua, porque Él es un Mesías judío. Es un hombre judío el que salva al mundo. Aleluya, porque Él no viene como Dios a la tierra, Él viene como hombre. Y Él no está sentado intercediendo por nosotros en el tercer cielo como Elohim, está sentado como el hombre Yeshua HaMashiach. El hombre judío Yeshua HaMashiach, que es judío hasta Apocalipsis 5, versículo 5, es donde dice claramente que el león de la tribu de Judá es el único que puede abrir los libros de los juicios. O sea que por un judío se salva el mundo y por un judío es juzgado todo el mundo. ¿Te imaginas cómo va a juzgar al mundo, inclusive a los cristianos, que son antisemitas? ¡Qué tremendo! Va a ser un juicio feroz y no vamos a poder decir no lo vimos, no nos dimos cuenta, porque sí te puedes dar cuenta que hay antisemitismo en este siglo XXI. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, no me di cuenta, no vi que en las noticias salían estas cosas, no noté absolutamente que había antisemitismo y que entre los círculos cristianos se habla en forma muy fea de los judíos. No me di cuenta. Bueno, yo te puedo decir que incluso si me estás escuchando mis transmisiones, tú te vas a dar cuenta que a veces incluso entre todos los amenes que recibo de parte de ustedes, y gracias por los amenes y los likes, y gracias por todas las reacciones maravillosas que vienen de todos ustedes y la forma en que están realmente conmigo compartiendo el video y también escuchando. Pero entre ellas también tú vas a ver remarcas bien feas en contra de mi persona. Por si soy mujer que predico, o porque soy apóstol y soy mujer, o porque soy judía y soy apóstol y soy mujer. Pero también vas a encontrar esas y vas a notar que en los círculos cristianos se habla muy feo de los judíos en muchos de los círculos cristianos por esa teología de reemplazo que yo cito en mi libro, El robo de identidad, que hay que adquirirlo a la velocidad de la luz para poder despojarse de las teologías esas feas y para poder también despojarse del principado del antisemitismo que está en este momento latente en todo el pueblo latino. Latente, pero no solamente en el pueblo latino, en todo el mundo. Pero el pueblo latino lo tiene muy, pero muy latente y es tiempo de liberarnos completamente de este monstruo, de este dragón rojo de Apocalipsis capítulo 12, porque los cristianos han sido acondicionados por las teologías mismas a odiar al pueblo judío y a odiar todos los judíos, si sea el Shabbat, si sea la Torá, si sea todo lo que tenga que ver con Israel. Entonces la ignorancia tiene que ser ahora revocada, y especialmente en este tiempo en el cual Israel está en un baño muy grande. Especialmente cuando las cosas no van bien en Israel, es una prueba grande para la iglesia, una prueba grande para los cristianos.
¿Cómo vas a estar tú en este tiempo que Israel y el primer ministro de Israel ha literalmente vendido al pueblo de Israel, a la compañía de esas vacunas, y ha manipulado a toda la población para meterse eso dentro del cuerpo que no ha sido ni siquiera aprobado por el FDA, que no ha sido ni siquiera aprobado, porque no ha sido probado, y que tiene toda clase de formas para el control de la población. E Israel está en un valle dificultoso después de tener, 4 casi cuarentenas, porque ahora incluso en Purim hay otra más en donde no los dejan salir en las noches para celebrar la fiesta. Hay un régimen totalitario que ha vendido a Israel y las infraestructuras a la China comunista, al Partido Comunista de la China, al nuevo orden mundial. El pueblo de Israel, yo he visto de primera mano como gente que yo conozco está bajo una presión horrible para tomar esas escorpiones, como si fueran escorpiones, esas inyecciones para estos virus. Están bajo una presión, manipulación horrible, como un gobierno totalitario. ¿Qué estamos haciendo entonces en las naciones durante este tiempo en que a Israel no le está yendo bien? ¿Nos estamos burlando? ¿Nos estamos ignorando? Porque de forma en que va a ir con Israel, así van a ser con las naciones. Porque de la forma en que Israel ha sido tratado, también van a ser tratadas las naciones. Es la clave. Por lo tanto, si no batallamos por Israel ahora, ¿cuándo batallaremos? Fue a la reina Esther que le dice Mardoqueo: si tú no intervienes por tu pueblo, entonces la liberación al pueblo le vendrá de otro lugar. Y tú y la casa de tu padre perecerán. Si la iglesia no interviene por Israel ahora, ¿cuándo entonces? Cuando ya haga un juicio en contra de todas las que han tocado a Israel como a la niña de sus ojos. Este es el tiempo de intervenir en oración, en acción, en confrontación, en contra del antisemitismo en todo el mundo. Y no podemos decir que no lo vimos. Te voy a decir que yo estaba el otro día en una plataforma en donde hay muchos cristianos aquí en Estados Unidos de América. Una plataforma bien cristiana, patriótica y cristiana. Y eso es lo que alguien escribió en la plataforma. Te lo voy a leer, porque lo más chocante fue, aparte de lo que te voy a leer, es que en vez de que la gente lo confrontó, la gente cristiana en esa plataforma dijo amén, 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 amén. ¿A qué dijeron amén a esto? Esto es lo que dijeron. Judíos ashkenazíes, descendientes de Caín, se llaman a sí mismos judíos porque no dejan de ser expulsados de los países por sus prácticas luciferinas. La gente acepta a los judíos, la gente no acepta a los satánicos. Esto se remonta al principio, es por lo que están tan preocupados por el linaje. O sea que llamando a todos los judíos ashkenazíes, que los judíos que vienen de la Europa Oriental, mi esposo es un judío ashkenazí, por ejemplo, yo soy una judía sefardí, que es una judía española, o de origen español, sefarad. Mi esposo es judío ashkenazí, que viene de Europa, que viene de Rusia, que viene de Polonia, de Alemania, de diferentes lugares así. Y los llaman a todos aquí, a todos los judíos luciferinos, satánicos. Eso es exactamente lo que hizo Martín Lutero, lo que hizo San Agustino, lo que citó Hitler para la aniquilación, el genocidio del pueblo de Israel. Pero ahora en círculos cristianos. Entonces yo le contesté y los reprendí seriamente y también los reporté a las autoridades de esa plataforma como criminales, como un acto de crimen injusto, de odio. Imagínate que yo me hubiera parado en medio de la calle y dijera que todos los lesbianos, las lesbianas, los homosexuales y toda esta agenda gay
son una abominación, se van a ir al infierno. Imagina que yo estuviera en medio de la calle diciendo esto. Incluso si citara la Biblia, inmediatamente alguien vendría en contra de mí diciéndome que estoy haciendo un crimen de discriminación. Pero no si alguien se para con antisemitismo en contra del pueblo judío, entonces ya no hablamos más de ese crimen de discriminación. La gente simplemente está de acuerdo o se calla. Como en el tiempo del holocausto nazi. Habían iglesias al lado de Auschwitz, al lado de Treblinka, de Sobibor. Había muchas iglesias. Pero ninguna de ellas se levantó para batallar o confrontar que estaban quemando judíos vivos, que estaban quemando a judíos allí, estaban gaseándolos a todos, exterminándolos, mutilándolos. No, nadie se metió con eso. No, ninguno. Bueno, solamente pequeños individuos cristianos, algunos, muy pocos, que se metieron para ayudar al pueblo judío. Pero ninguna denominación, ninguna iglesia se levantó a confrontar a Hitler. No, ninguna. Esto es bien serio, amados. Bien serio. Porque él dijo que él se meterá y juzgará a aquella persona, a aquellos individuos, a aquella iglesia, a aquella nación que toca a la niña de sus ojos. En Zacarías 2. Él dice, porque el que toca al pueblo judío, el que toca al pueblo de Israel, toca a la niña de mis ojos. Quiere decir de que es las pupilas de su ojo y él tiene una reacción, porque si alguien te mete el dedo al ojo, tú reaccionas de una forma violenta. Y él también reacciona con juicio, con violencia en contra de aquellos que tocan a Israel y al pueblo judío mal y que tienen antisemitismo. Hay imperios enteros que han sido completamente desmantelados por eso. Entonces ahora tú pensarías, bueno, ¿en estos tiempos? Sí, en estos tiempos. En estos tiempos está en la media, está en los periódicos, está en muchas plataformas. Hay una cantidad muy grande de antisemitismo. El antisemitismo ha crecido a números no menos altos que antes de la Segunda Guerra Mundial. Bien serio. Entonces yo estaba hablando de lo que escribieron en esta plataforma cristiana. Lo voy a leer otra vez para que te refresque la memoria. Estos son cristianos escribiendo esto. Judíos askenazíes, descendientes de Caín, se llaman a sí mismos judíos porque no dejan de ser expulsados de los países por sus prácticas luciferinas. La gente acepta a los judíos, la gente no acepta a los satánicos. Esto se remonta al principio. Es por lo que están tan preocupados por el linaje. Amados, llamando a todo el pueblo judío satánicos y luciferinos no es algo nuevo. Es algo que está en las doctrinas cristianas desde el siglo IV para ahora. Es algo que claramente habla Martín Lutero en su libro Infame. También lo habla San Agustino y Juan Crisóstomos y el obispo de León, muchos otros que hablan de los judíos siendo luciferinos y satánicos porque ellos mataron a Cristo. Ahora, tenemos que entender algo. Nadie mató a Cristo. Bueno, a Cristo quizás sí, pero no al Mesías Yeshua. Nadie mató al Mesías judío. Él dijo, nadie puede tomar mi vida. Yo la pongo sobre el altar y tengo el poder también de retomarla. Eso lo he recibido de mi Padre. Él es un sacrificio, no un asesinato. Y si es que estamos en esa, los que clavaron a Yeshua en la cruz fueron romanos. Pero nadie dice los romanos mataron a Cristo. ¿Por qué no dice los romanos mataron a Cristo? Porque le han cambiado la identidad al Mesías de un Mesías judío a un Cristo romano. Porque si el Cristo es romano, entonces los romanos son puros. Los judíos son los asesinos.
Y eso es exactamente por qué escribí este libro, para revocar este robo de identidad que ha causado el antisemitismo más garrafal a través de todos los años, todas las generaciones y la mayor parte de las denominaciones cristianas, católicas, tanto como protestantes y evangélicas. Entonces este libro es un libro importantísimo de tiempo final para el arrepentimiento, para la reforma, para la transformación, para la restauración y para el avivamiento de tiempo final y para que todas las maldiciones que han caído sobre multitudes en la tierra por odiar al pueblo judío y al pueblo de Israel y por el antisemitismo que ha estado latente ya por 1800 años hasta el siglo XXI para ser revocado en tu persona, en tu familia, en todas tus generaciones, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu nación. Este libro es la clave en este momento y te da toda la historia y la Biblia y las Escrituras para que puedas pasar esta jornada preciosa, tremenda, poderosa de transformación espiritual. Y te voy a decir que te abre un curso gratuito en el internet con 57 de mis videos, un curso que podría yo cargar miles de dólares, pero no cobro un ápice por él porque simplemente quiero que lo tomes. Aquellos que adquieren el libro reciben el curso. Así que vete a adquirir rápidamente el libro porque este libro es un arma en las manos de todos los que aman a Yeshua. Es un arma para poder librar una batalla en contra de un principado demoníaco que ha matado a millones de judíos en el nombre de Jesucristo y que ha causado la muerte de millones de cristianos que han sido juzgados por ese mismo odio en contra del pueblo judío. Y en este siglo, en este tiempo de grandes oscuridades, podemos ver de que ya está a la puerta el juicio y la ira de Yahvé que va a ser derramada sobre la tierra. Y de la misma forma que por todo el mundo se salva por un judío, también en Apocalipsis 5, versículo 5, vemos que es el león de la tribu de Judá que abre los libros de juicio, es el único que es digno. Así que todo el mundo también será juzgado por un judío, el león de la tribu de Judá, Roar, Yeshua HaMashiach. Él será el que va a juzgar al mundo. ¿Y cómo crees que va a juzgar? ¿Cristiano o no cristiano? Que han sido odiadores del pueblo judío y que han causado un desrespeto, una deshonra al pueblo de Israel. Y más que, no solamente desrespeto, deshonra e incluso matanza e incluso odio. ¿Cómo crees que va a juzgar? Tremendo. Bueno. Cuando en esta plataforma se citó de que todos los judíos eran los ashkenazí, judíos ashkenazí, son todos luciferinos y satánicos, aparte de mi persona que los confrontó, hubo solamente una persona que escribió algo y esta mujer es una mujer cristiana casada con un Mesías, con un judío ashkenazí. O sea que de todas las personas que escucharon, que vieron lo que está escrito en la plataforma, que los judíos son todos satanistas luciferinos, entre todos esos cristianos que contestaron amén, 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 y añadieron leños al fuego, hubo solamente, aparte de mi persona, una mujer cristiana casada con un judío ashkenazí, que se opuso porque ella está casada con un judío. Y esto es lo que ella escribió. Eso es lo más ridículo que he leído en mi vida. Me casé con una familia judía ashkenazí y no son nada de eso. Y tampoco lo es ninguno de sus parientes. Así se alimenta el antisemitismo. Y a eso yo digo amén. Bueno, yo denuncié el post y las publicaciones. Ahora, ¿qué te puedo decir? ¿Que hay malos y malvados entre los judíos? ¡Claro! ¿Pero hay malos y malvados entre los americanos? ¡Claro! ¿Hay malos y malvados entre los mexicanos? ¡Claro! ¿Hay malos y malvados entre los peruanos? ¡Claro! ¿Entre los cubanos? ¡Claro! ¿Entre los hondureños? ¡Claro! ¿Entre los puertorriqueños? ¡Claro! ¿Entre los australianos? ¡Claro! Hay malvados en todas las naciones de la tierra. Pero ¿es esa una razón para odiar a una nación entera?
Es esa una razón, imagínate, porque hay malvados en Perú y porque durante la Inquisición, por ejemplo, peruana, se quemaron judíos al vivo en Perú, en Lima. Yo estuve en el Museo de la Inquisición allá. Y en México, en el quemadero de México, en el DF, también estuve allá, haciendo actos de arrepentimiento con mexicanos, con peruanos, pidiendo perdón al Padre por esa ofensa tan grande que causa maldición para estas naciones, por el odio al pueblo judío, el odio al pueblo de Israel. Pero lo hice por amor al pueblo mexicano y por amor al pueblo peruano, a pesar de ser judía sefardita, que mis antepasados sufrieron esa persecución. Pero después vienen cristianos, odian al pueblo judío, dicen que son luciferinos satánicos, y odian y dicen, bueno, porque Epstein era judío y pedofilia, y porque Soros es un judío, y porque Rothschild es un judío, y porque hay judíos en el nuevo orden mundial y en el estado de las tinieblas, tal como hay muchos gentiles también. Entonces todos los judíos son todos puestos en la misma canasta y el odio comienza. Eso está no solamente mal, pero es peligroso. Es peligroso para ti, es peligroso para tu nación, es peligroso para tu iglesia, porque Yahvé dijo, el que te toca a ti, pueblo judío, pueblo de Israel, toca a la niña de mis ojos. En Génesis 12:3 él dice, yo bendeciré al que bendice a Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia, al pueblo de Israel. Y yo maldeciré o decretaré una palabra de completa aniquilación y destrucción al que maldice a Israel, que significa al que lo toma a la ligera, a la liviana, aparte de maldecir, aparte de odiar, aparte de actuar en contra de él. Ve peligroso, peligroso, peligroso. Y esto debe ser expuesto ahora en el siglo XXI. En toda iglesia se tiene que tratar este tema. No hay ninguna iglesia que esté exenta de tratar el tema del antisemitismo a fondo. Y por lo tanto escribí este libro para que todo pastor, todo líder, todo apóstol, todo evangelista, todo profeta, todo maestro de la palabra pueda obtener toda la información necesaria para poder batallar este monstruo de 5 cabezas de la teología de reemplazo del antisemitismo que corre tan profundamente en el pueblo latino, a través de las teologías que vienen de la Iglesia Católica y se desarrollan a través de Martín Lutero también en la Iglesia Protestante y Evangélica. Así que realmente no hay ninguna denominación, ninguna iglesia, ninguna comunidad, incluso mesiánica, que esté exenta de conocer la verdad a fondo y obtener todas las armas espirituales y prácticas para poder batallar el antisemitismo de estos tiempos. Porque si nos callamos en este tiempo, la liberación vendrá al pueblo judío de otro lugar, porque Yahvé está comprometido a salvar y rescatar a su pueblo. Pero tú y tu familia perecerán, porque Él dijo que el que toca a Israel toca a la niña de sus ojos. Y Él dice que cuando pretendemos ignorar, cuando vemos que alguien está siendo llevado al matadero o cuando está alguien siendo tratado mal y nosotros ignoramos como si no lo vimos y nos hacemos como avestruces, seremos juzgados igual como si fuéramos los criminales. Así que pastor, líder, intercesor, intercesora, pastora, líder, apóstol, profeta, evangelista, maestro, maestra, líderes de denominaciones, obtén el robo de identidad, obténlo. Y tómate el curso gratis que se hable con él. Lo vas a necesitar en este tiempo final. Lo vas a necesitar urgentemente porque ya está a punto de juzgar a toda la iglesia y a todas las naciones de la tierra por el antisemitismo. Al diablo no le gusta nunca cuando hablo este mensaje. Siempre me trata de parar la voz. Por eso te llamo a unirte a las Naciones Unidas por Israel y a batallar conjuntamente con nosotros por Israel, por tu nación, en el nombre de Yeshua. Amén y amén.